no un minuto de silencio, sino un aplauso para Rafael Molina Morillo. Debe estar muy feliz y supongo de alguna medida me gustaría que oyera este reconocimiento Francia, su esposa. Gracias. Muy bien. Quiero aprovechar también la sala a saludar al otro expresidente de la CIP que nos acompaña, que va a estar con nosotros en esta asamblea, don Gonzalo Marroquín. Muchas gracias. Entonces estamos llamando a Mario Antonio Sandoval, está tuiteando desde allá abajo, que tiene que estar aquí arriba, hablando por favor. Siguen haciendo su trabajo periodístico. También, por favor, acá ya está con nosotros y nos acompaña José Rubén Zamora, director del periódico. Y pido por favor que también se nos acerque Ileana Alamilla, que estaba también tuiteando seguramente. Y también, por favor, el doctor Felipe Valenzuela y Mario Fuentes para que nos acompañen. ¿Usted domina la mesa, Guillermo? Okay. ¿Se pueden sentar, por favor? Bueno, muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la CIP por la oportunidad que me han dado de moderar este panel, que quedó muy interesante, además de propicio luego de escuchar la intervención del jurista José Ugaz, presidente de una de las organizaciones más destacadas en la lucha contra la corrupción, como lo es Transparencia Internacional. Antes de comenzar, creo también propicio mencionar que hoy nuestros hermanos de Ecuador tienen una cita muy importante. Todos estos días hemos estado hablando de democracia, así que hago votos para que Ecuador se pueda ceñir a los principios democráticos en sus elecciones presidenciales y que esto pueda ayudar definitivamente a cambiar el panorama de la prensa leído por nuestros compañeros en el informe de ese país. José Ugaz ha tocado un punto sumamente importante y que nos atañe a todos a los países por igual: la corrupción y sus efectos perversos en las libertades de nuestros pueblos. Y es que si bien la corrupción es un mal que aqueja a prácticamente todos los países del mundo, en América Latina es un flagelo que se ha arraigado en lo más profundo y que mantiene a nuestros pueblos prisioneros y sumidos a la miseria. Pongo un ejemplo tangible y es el país del cual yo vengo, Venezuela, un país donde se han violado todas las libertades, de las más básicas. De hecho, durante estos 2 días hemos vivido hasta un autogolpe, pero que también es un país donde todos, a lo que nos duele, luchamos cada día para recuperar la democracia. Y una de las principales bellezas de la democracia es la libertad de información, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Así como aquí en Guatemala, en Venezuela y en muchos países del hemisferio, los medios de comunicación no solo han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías y plataformas de comunicación, sino que han tenido que ajustar sus políticas editoriales en defensa de un pueblo que circula en los típicos vaivenes de los políticos de turno. En este panel
luces y sombras de los medios de comunicación en Guatemala, intentaremos desentrañar la realidad de la prensa verdaderamente libre en este país y el alcance que puede tener su ejemplo en las diversas naciones. Para esto le damos la bienvenida a José Rubén Zamora, presidente del periódico, fundado en 1995. Ha sido distinguido con el premio María Murs Cabot de la Universidad de Columbia, el International Press Freedom Award por su compromiso a favor de la libertad de prensa y lucha contra la corrupción, y ha sido nombrado uno de los 50 héroes de la libertad de prensa del siglo XX. Iliana Alamilla, abogada, notaria y periodista, presidenta de la Comisión de la Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala, directora de la agencia de noticias Serigua, ha obtenido el Premio Internacional Emblema de Prensa y el Premio Libertad de Expresión otorgado por Prensa Libre. Felipe Valenzuela, periodista, fue subdirector del diario Siglo XXI, actual director general de Emisoras Unidas en Ciudad de Guatemala, y ha recibido diversos premios en periodismo, literatura y teatro. Y finalmente a Mario Antonio Sandoval, licenciado de Letras y Filosofía, presidente del canal de cable de Guatevisión y vicepresidente de Prensa Libre, diario que dirigió en 1992 a 1993 y dirige además la Academia Guatemalteca de la Lengua. Le doy a todos la bienvenida. Ahorita me gustaría ver si pudieran hablar un poco del tema del panel y después podemos proceder a preguntas. Muy buenos días. Les doy la bienvenida. Unos 3 siglos de historia los reciben con humildad aquí en Antigua Guatemala. Quisiera comentarles, me han preguntado un poco que por qué vengo lastimado. No, esta vez no me lastimó el poder, ni el poder de mi casa, que es mi esposa, sino que me lastimé haciendo ejercicio. Quisiera, antes de entrar a dar lectura a un escrito que preparé, agradecer profundamente a un grupo, una misión de la CIP que vino a Guatemala, encabezada por Claudio Paulillo, por Ed Seaton, Danilo Arvila, Ricardo Trotti. Creo que si ellos no hubiesen venido a Guatemala con la firmeza que lo hicieron, muy probablemente yo no estaría aquí con ustedes hoy compartiendo esta agradable mañana. Así que muchas gracias a la CIP y fundamentalmente a Claudio, a Ed, mi amigo querido Ed Seaton, a Danilo, a Ricardo. Quisiera comenzar compartiendo con ustedes que considero que el desafío fundamental de la prensa independiente es limitarse a decir la verdad, a expresar las cosas como son, desde todos los ángulos y puntos de vista, sin editoriales solapados detrás de los hechos. Se escucha simple y fácil, por normas suele ser contra la corriente, generalmente en un contexto de soledad y marginalidad, y los poderes establecidos suelen considerar la buena práctica periodista independiente como un quehacer subversivo, como un quehacer clandestino. Son innumerables y recurrentes los intentos de poner a la prensa y a los periodistas al servicio de una causa, una ideología, un ideal, un interés o un gobierno. Estos intentos, por nobles y sublimes que parezcan, tienen un fin parecido: someter y amarrar a la prensa y a los periodistas. No importa los elevados ideales, las altísimas razones que se utilizan como argumento para cooptar o neutralizar a la prensa. La única intención esencial es que se deje de hacer periodismo y se haga propaganda a través de los medios, que se realice apología de prácticas que más temprano que tarde terminan por convertirse en repugnantes. Las responsabilidades del periodismo son la crítica, la fiscalización, la lucha constante y sin cuartel contra el abuso del poder, más aún en países como Guatemala, en donde los peligros de los abusos de los poderes establecidos se ven exacerbados debido a la ausencia en nuestros sistemas políticos de controles, balances y contrapesos institucionales que permitan a la ciudadanía fiscalizar las acciones del Estado, como suele suceder en los países que son más decentes y civilizados. Esta ausencia de mecanismos de control, instituciones de contrapeso, han exacerbado la voraz, galopante y rapaz corrupción e impunidad, y han transformado la impunidad en un fenómeno, en una enfermedad endémica, perenne, habitual e ininterrumpida. Para colmo, nuestra democracia electoral
ha experimentado una metamorfosis siniestra. Cada 4 años elegimos a un cleptodictador de turno, como bien diría mi estimado amigo Rosenthal Alves, un presidente ladrón que cogobierna con las mafias, con los carteles de las drogas, los contratistas y proveedores y sindicatos del Estado y unos cuantos intereses privados. Unos cuantos intereses privados ignorando las necesidades y demandas de las grandes mayorías de la población, las mayorías pobres que siempre están al margen. Es posible asegurar que en Guatemala ha echado raíces profundas un sistema sofisticado de cleptocracia, insensible e inconmovible a las críticas y a las necesidades de la ciudadanía. A la luz de esta dramática realidad resulta evidente la importancia capital de que la prensa independiente juegue un rol agresivo de pequeño contrapoder de los poderes establecidos. La sociedad misma y los poderes tradicionales, paradójicamente, también la propia prensa y los periodistas independientes, tratan de manera recurrente de exigir la redefinición de la prensa y de los periodistas, de su quehacer y trabajo, de replantar lo que a su criterio significa la médula de una buena práctica periodística. Claman porque la prensa deje de tener conciencia crítica y se dedique a demostrar, apoyar, predicar, persuadir, teniendo como eje sus ideas, creencias, ideologías ortodoxas, dogmas, procesos políticos y verdades oficiales y oficiosas. Más que periodistas en los medios, quisieran propagandistas, propagadores de buenas noticias, constructores de castillos de naipes y simples servilistas. La prensa y los periodistas deben percatarse que su sometimiento a cualquier causa únicamente puede desembocar en la siembra de viejos y nuevos conformismos, en la desinformación y confusión y en la corresponsabilidad de cambios para que nada cambie. Que la buena práctica periodística se limita a dudar, describir, expresar, revelar, descubrir, desnudar, dibujar la realidad con énfasis crítico y fundamentalmente a poner a la vista lo escondido. Que la buena práctica periodística busca propiciar vigorosamente la libertad en su sentido más amplio, desmitificar los fundamentalismos, las ortodoxias y el poder y realizar un libre examen de las realidades de la sociedad, cosas que en su conjunto no son nada fáciles de llevar adelante en nuestros contextos. Pues como bien lo dijo Octavio Paz, nuestras élites jamás han hecho suyas la democracia, la libertad, la tolerancia, el mercado, la competencia y el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos, y más bien sus auténticas afinidades políticas, morales e intelectuales han estado siempre con el autoritarismo, el mercantilismo, el cooperativismo político, los monopolios y oligopolios económicos y políticos y la intolerancia. Asimismo, porque nuestras élites suelen poseer doble moral, lo que se traduce en que están convencidas de que sus amigos, partidarios y parientes pueden hacer lo que se les venga en gana sin restricciones ni ningún castigo alguno, mientras que a sus enemigos se le debe aplicar rigurosamente la ley. Como solía decir Porfirio Díaz, a mis amigos lo que quieran, a mis enemigos la ley. Por último, nuestras élites, al sentirse agredidas, consideran legítimo responder sin remordimientos con boicot comerciales, coerciones, ataques, asesinatos convencionales, asesinatos morales, terrorismo fiscal, campañas de desprestigio y desinformación, acciones de represión psicológica preventiva, secuestros, detenciones ilegales, chantajes, prácticas salvajes de terrorismo de Estado, cárcel, exilio, procesos judiciales, pasando por la vulgar compra de voluntades, entre otras estrategias crueles en contra de críticos y fiscalizadores. A finales de la década de los 80, nuestra práctica periodística independiente, en extremo plural en términos ideológicos, nos llevó a denunciar los abusos del poder, la impunidad, el terrorismo de Estado y los actos criminales perpetrados por el alto mando militar, entre ellos el asesinato salvaje y alevoso de Mirna Mac por terroristas del Estado. Este tipo de periodismo significó las primeras amenazas y atentados, pues desafiaron la impunidad e invisibilidad del ejército que se consideraba intocable. Las consecuencias fueron granadas y dinamita en mi residencia, la explosión de mi vehículo con 3 granadas mientras cenaba en un restaurante a pocos metros, llamadas telefónicas en las madrugadas por años, anónimos que describían la rutina diaria de mi esposa y de mis hijos, llamadas en los cuartos de los hoteles donde me hospedaba en el extranjero, insultos y agresiones en reuniones sociales, en actos públicos o en las calles, amenazas de muerte, exilio de periodistas del diario,
más de 30 balazos en las calles de la ciudad mientras conducía mi vehículo por orden del ministro de la Defensa de turno, el narcogeneral Enríquez, y su lugarteniente y también delincuente y narcomayor Fernández Ligorría. Boicot publicitario, terrorismo fiscal, prácticas de terrorismo de Estado, descomunales campañas de descrédito e infamias en el monopolio de televisión abierta y en el oligopolio de radio en los horarios de mayor audiencia, misiones nocturnos de helicópteros militares sobre mi residencia, cuando en Guatemala es prohibido volar de noche, excepto si son operativos militares, manifestaciones de empleados públicos frente a las oficinas del diario, el cerco de la planta de producción por 200 militares para impedir la circulación del diario, innumerables demandas judiciales, criminalización profesional, daños en la dirección de mi automóvil, asesinato del gerente de una refinería de petróleo en la cual yo era un socio minoritario, buscando negociar con el alto mando militar conmigo, se llevaron al gerente secuestrado. Cuando no platicamos con ellos, lo degollaron y le cortaron los 20 dedos, lo tiraron en un pozo. Esta familia vive desarraigada en el exilio en Friburgo, en Alemania. En 2003, después de que mi residencia fuera allanada por un grupo militar élite de contrainteligencia, mi familia y yo fuimos amenazados y golpeados por terroristas que simularon mi muerte en 3 ocasiones durante las 2 horas en que nos tuvieron detenidos en nuestra propia casa. Como consecuencia, mi familia desde entonces ha vivido en el exilio. En el 2009, agentes de la SAS, el servicio secreto que cuida al presidente, por órdenes de Carlos Quintanilla, que era el secretario de la seguridad del presidente, me detuvieron ilegalmente, me drogaron, me entregaron a una banda criminal que me dejó inconsciente en una cuneta de una carretera en las montañas a 50 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Al mismo tiempo que sufría de hipotermia, tomé una siesta con la muerte desnudo por 16 largas horas mientras buitres y aves de rapiña volaban en círculos sobre mí, listos para disputarse mi cadáver, con hormigas y ratas hambrientas. Sufrí intensos trastornos debido a un severo estrés postraumático que me agobió emocionalmente durante eternos 11 meses. Durante los últimos 30 meses del gobierno de Otto Pérez y Rosana Valdetti, debido a nuestro compromiso con la verdad, fuimos sometidos a un intenso boicot comercial de más de 30 millones de quetzales, que representa el 60% de lo que eran nuestros ingresos brutos. Nuestros anunciantes privados fueron amenazados, fuimos víctimas, o sea, no nos retiraron anuncio estatal, el que en términos prácticos jamás hemos tenido, sino que amenazaron a los anunciantes privados. Esos 30 millones que nos retiraron eran de empresas privadas. Fuimos víctimas de persecución fiscal, tuve una orden de restricción que me impedía salir del país mientras estaba siendo enjuiciado por el expresidente y la exvicepresidenta de Guatemala, quien todavía me tiene demandado judicialmente por feminicidio, argumentando que tuvimos una amistad de 3 años íntima, jamás ella definió íntima, cuando en mi vida le he visto 1 hora, posiblemente a lo largo de mi vida, y que aproveché nuestra amistad íntima para robar sin permiso fotografías de su familia e información patrimonial confidencial. Vamos a ver, en 2 ocasiones determinaron la fecha de mi asesinato. Más de 2 años mi esposa salió al exilio y me quedé completamente ya sin familia en Guatemala. En 2 ocasiones estuve en las puertas de la cárcel. Si no es por el trabajo del licenciado Mario Fuentes, hubiese estado en la cárcel sin duda. Y no soy alguien que se deje guiar con facilidad, si no es por su habilidad, difícilmente estaría aquí. El gobierno, con la complicidad de Telgua, empresa de Carlos Slim en Guatemala, clandestinamente colapsó nuestra página web en 14 ocasiones y destruyó nuestros archivos digitales de 18 años, textos y fotos. Nos espiaban constantemente hasta llegaron al extremo de negar artículos y noticias que nosotros aún no habíamos publicado. Para evitar el espionaje, tuvimos que realizar trabajos periodísticos con periodistas venidos del extranjero, trabajar fuera del periódico y confeccionar los trabajos afuera hasta el final. Y aún así, antes de llegar a la planta de producción, estos trabajos llegaron a Casa Presidencial. Estábamos penetrados a niveles medios y altos del periódico. Hoy día todavía estoy enfrentando 189 demandas penales por parte de exoficiales de alto rango del defenestrado gobierno de Pérez y Valdetti, a pesar de que todos estos demandantes están en la cárcel. Hay casos donde
fui demandado porque calumnié a algún funcionario por hacer asociación ilícita y sobre todo lavado de dinero. Y los juicios siguen vivos contra mí y sin embargo ellos están demandados por el Ministerio Público por lavado de dinero. Pero mientras no finalice el juicio de ellos, presuntamente pueden ser inocentes. Todo esto aconteció debido a nuestras investigaciones periodísticas, sobre todo la escandalosa corrupción y los vínculos criminales, sobre todo con las estructuras y redes criminales que imperan en Guatemala desde 1982 y que no hemos logrado desactivarlas. Y que la fuente de su poder viene del control de las fronteras del país y de las aduanas de puertos y aeropuertos. El poder económico que sale de esto es descomunalmente y por mucho más grande que el Estado de Guatemala. Este grupo criminal, esta red, esta estructura cuyo poder viene de las aduanas y las fronteras, ha sido conocido como la Cofradía, el Grupo Salvavidas, el Poder Paralelo y más recientemente la Línea. Sin embargo, este caso de la Línea, que es de defraudación tributaria y contrabando, y estos mismos grupos pues también realizaban el trasiego de drogas, químicas y las tradicionales, tráfico de armas y otros negocios. Aunque parte de ellos está en la cárcel, yo diría que el 80% de los recursos que manejan siguen fluyendo, ¿verdad? Ha sido imposible desarticularlos. Se estima, y esto porque me lo dijo un ministro, y por eso al final creo que cayó Otto Pérez, le pasó lo de Al Capone, que al final quería estar seguro que lo que le llegaba a su bolsa era la tasa o la comisión correcta. Entonces contrató unos economistas, auditores, para que cuantificaran, por ejemplo, la magnitud y la dimensión de la defraudación tributaria, y establecieron que era 12 millardos de quetzales, ¿verdad? Y ver cuánto le tendría que llegar a la bolsa. Me imagino que esta gente de la Línea, que es la que cayó ahorita, que están en la cárcel y que tienen juicios en contra de ellos, deben haber manejado posiblemente unos 4 o 3 mil millones. Falta todavía desarticular más redes. Estas redes y estructuras representan el verdadero suprapoder en Guatemala y controlan las fronteras, las aduanas de aeropuertos y puertos para realizar con eficacia trasiego de drogas, de armas, trata de seres humanos, contrabando convencional y defraudación tributaria. Para concluir, quisiera compartir una reflexión. Cuando nuestro compromiso, misión y plan de vida, responsabilidad y convicciones son intensos y logramos de una combinación afortunada de pasión e inteligencia, así como metas precisas y bien definidas y orientadas hacia resultados específicos, con estrategias claras, es posible vencer nuestro único enemigo, que es nuestra inevitable y natural cobardía, que representan los únicos y verdaderos obstáculos para desafiar y hacer frente a nuestro pervertido, perverso y siniestro status quo, caracterizado por realidades concretas llenas de complejidad. La sobrevivencia de una verdadera empresa periodista en Guatemala se trata simplemente de tener la tenacidad en medio de un contexto hostil, de sostener valores y convicciones, de trabajar con honestidad en medio de un contexto corrupto capaz de corromper a cualquiera. Las tentaciones tienen una frecuencia que alcanzan velocidad de vértigo, ¿verdad? De quererlo cooptar para que también el trabajo que realizamos como medio y personal pueda formar parte de esa cleptocracia. Al final de cuentas, creo yo que es preferible morir de pie a vivir arrodillado, avergonzado y rodeado de ese lado oscuro que todos los seres humanos tenemos. El único enemigo que debemos vencer es a nosotros mismos. Si nos vencemos a nosotros mismos, nadie puede derrotarnos. Quisiera terminar esta charla y después enseñar unas poquitas transparencias con un pensamiento, una reflexión de Octavio Paz, que dice que la libertad no es un concepto ni una creencia. La libertad no se define, la libertad se ejerce. Es una apuesta. La prueba de la libertad no es filosófica, sino existencial. Hay libertad cada vez que un hombre libre, cada vez que un hombre en contra de la corriente, en soledad y la marginalidad, añado yo, se atreve a decirle no al poder.
No nacemos libres, la libertad es una conquista y más que una conquista es una invención y se ejerce al expresarnos lacónicamente y decir no quiero al poder. Quisiera presentar muy rápidamente unas transparencias. Este primer trabajo lo voy a presentar muy rápidamente, es sobre la mafia del ejército. Ha habido desde el 82 una mafia del ejército que, como les digo, su base son fronteras y aduanas de puertos y aeropuertos. Ellos, en el caso del presidente Portillo, ellos eran sus jefes. Con otros presidentes han sido socios. En el caso de Otto Pérez, llegaron a ser socios porque habían roto relaciones cuando cayó Serrano entre el presidente verdadero del país desde el 82 hasta la fecha, que es el general Ortega Menaldo, pero a través de la señora Valdetti, que ya fue la bisagra, se volvieron a unir para seguir trabajando. Aquí los vemos, el señor de cuello de tortuga, es el poder, el mayor poder en el país, el general Ortega. Al final está un cuñado de Otto Pérez, que trabajó con él desde la fundación de esta estructura ilegal. Y luego hay dos militares, el último es Moreno, que era un civil de quinta categoría, que era millonario también, y que era quien le pagaba su salario a Portillo. Por favor. Aquí tenemos en Washington, aparte de esta mafia, que se llamó al principio, como les digo, la cofradía y de último la línea. El general que está al final está Portillo, Moreno, el general Letón ahora, que manejó un callejón que tenía que ver entre la frontera de Guatemala y Belice, porque también ayudaba para el tráfico, digamos, de drogas. Él está escondido ahora y protegido, igual que otros políticos del país, por Ortega en Nicaragua. ¿Verdad? Que ahí se está volviendo el Edén, el paraíso de toda la gente que ha salido perseguida de Guatemala. Las consecuencias de esa investigación, pues boicot de publicidad, terrorismo y persecución fiscal, caída de ingresos de $1 millón, costos incrementales de $800,000 en defensas de contadores y abogados, represión psicológica preventiva, que el ejército de Guatemala se destaca, es reconocido por su enorme capacidad de represión política preventiva. O sea, ya uno es tan acosado antes de que lo maten que prácticamente está muerto en vida, inutilizado. Campañas de difamación en la hora de más audiencia, en el monopolio de televisión del país, que siempre ha apoyado al gobierno de turno al margen de su ideología y de su nivel de corrupción. Allanamiento de contrainteligencia militar a la casa, exilio de la familia. Logramos que cayera la cúpula militar y 4 de los 14 invasores en la cárcel. Por favor. Luego, esta estructura militar estuvo representada en el gobierno por el señor Carlos Quintanilla. Yo expliqué quién era él en ese momento y cómo están los nombres de todos los que sustituyeron a los que venían en los puestos claves del área de militar, de seguridad ciudadana y de puertos y aeropuertos, y por quién los sustituyeron. Las consecuencias fue boicot de publicidad, perdimos acceso a los bancos de manera verbal. El superintendente de bancos habló con los bancos para que no nos prestaran plata, nos cerraron las puertas. Tentativa de asesinato con disfraz de secuestro, shock de estrés postraumático, es lo que me pasó a mí, y ahí empecé a tener problemas serios con la pierna y el pie izquierdo. Asesinato de la fuente clave de información, que era un general, su nombre de guerra era Jerónimo, su nombre conocido de pila es Mauro Jacinto. A mí me detuvieron ilegalmente un miércoles. El jueves anterior lo sacaron a él desayunando de los próceres en un centro comercial de Guatemala, varios militares, y lo asesinaron con un ritual caibil. Ese crimen está en la impunidad. Por favor, Pablo. Aquí está el general asesinado. Apareció asesinado en Cayalá, ciudad Cayalá, una par de cuadras después. Estuvo como 10 días. Me detuvieron y yo no supe que mi fuente había sido asesinada de esta manera tan salvaje. Le rompieron las espinillas, le cortaron los testículos, con un hilo plástico lo degollaron. Luego, los problemas que tuvimos con este gobierno, pues primero tenemos una página de
digamos, de información confidencial. Generalmente su origen es fuentes de gobierno, de gente que no pudo participar en la corrupción que están llevando adelante, por ejemplo, en un contrato con un puerto, la construcción de una carretera. Generalmente esa gente consigue información y la pasa a los medios en los que tienen confianza, o puede ser también mucho burócrata que realmente está comprometido con el Estado, le molesta esta corrupción y pasa información. Aquí muy rápidamente sacamos la evolución vertiginosa y acelerada de enriquecimiento de Juan Carlos Monzón, el operador de la vicepresidenta. La vicepresidenta, su fortuna, cómo creció a nivel de vértigo, y también la de Pérez Molina. ¿De dónde venía este señor? Antes de ser secretario de la vicepresidenta, había sido expulsado del ejército y tenía una banda para robar vehículos, y robaban algo así como 20 vehículos al día los días juegos. Por favor, Pablito. Sí, cómo no. Aquí está el hotel de la señora Valdetti, salió como rumor, luego investigamos, es parte de lo que le están, digamos, extinguiendo. Por favor, Pablo. La casa de Monzón en el mar, una casa de cerca de $1,500,000. Una mansión en la parte más alta de la ciudad del señor Monzón. Todos estos casos fueron judicializados algunos. El helicóptero de Monzón. Es interesante porque para ser ministro nadie sentía que era ministro si no tenía yate, helicóptero y jet, ¿verdad? Entonces era muy evidente cuando compraban estos juguetes. La Casa Blanca, la casa de Rosana Valdetti, en un lugar residencial. La financiera que montó con un banco Valdetti para poder ser ágil en su compra de bienes raíces y otros negocios. La casa del presidente, nueva, logramos conseguir las fotos de otras personas indignadas con y la logramos documentar, también va a ser extinguida, estoy seguro. La finca del presidente, que la pueden ver allá, es enorme. Él tenía una casa que no sé cómo la consiguió a la orilla del lago de Izabal, y después compró la parte alta, que era de tierras del Estado, de un fondo de tierras para gente que no tiene recursos. Incluso mataron gente para, digamos, poder tomar esas propiedades. En línea roja sacamos toda la propiedad de él, la sembraron de hule, y todo el hule, la semilla y el desarrollo de la plantación la hicieron gente que trabaja para el Estado, o sea, el costo para él fue cero. Igual que en otras propiedades que tenía de aguacate, se lo sembró el Ministerio de Agricultura, él no tuvo que invertir nada. Después el tráfico de influencias que hubo para la compra de equipo de control migratorio, no lo lograron concretar. Peleamos mucho contra él, era un robo más o menos de $100 millones que se quedó en el aire, y sin embargo los siguientes gobiernos, el de transición, el de ahora, buscaron que siguiera el negocio. Por favor. Tenemos aquí los misteriosos viajes documentados de Monzón a dejar plata a Panamá. Sé que el grueso de la plata está en Asia, en Macao, tienen en Panamá, tienen en Ecuador. La hermana de Monzón era la embajadora en Ecuador. Incluso el presidente Correa quiso ayudar a huir a Otto Pérez y a Rosana con dinero, y les mandaba un avión para llevar un séquito de 19 personas y plata, pero titubeó Pérez y perdió esa oportunidad. Los otros juguetes, pasemos rápido, vamos a ver si te paro uno, dale. Esta es la compra del siglo XXI, el periódico Cómo compró Rosana Valdetti, siglo XXI. El presupuesto del Estado destinó para cooperativas dinero, y que con este dinero dieron plata para ya dinero privado para comprar el 60% de las acciones de este diario, que sigue flotando en manos de fascistas, ¿verdad? Ya no son los dueños. Para atacar al señor comisionado, a la señora fiscal, y un poquito a mí también, ¿verdad? Y a otras personas, ¿verdad? Pero ahí están flotando milagrosamente con todos los activos. Por favor, el siguiente. Es interesante, se gastaron como 80, no me acuerdo, son 80 millones de quetzales y 50 ambulancias que no sirven, 100 millones en tractores que nunca arrancaron, comprados como chatarra. Por favor. Ellos mismos publicaron esto, ¿verdad? Fue fácil hacer el trabajo de investigación. Sí. Les agradezco mucho. Hubiera querido pasar más, pero entiendo. Aló.
Gracias por su paciencia y no les conviene invitarme. Bueno, quiero darle la palabra a la señora Iliana Lamilla. Quiero acordarle que estamos cortos de tiempo, pero también quiero presentar al señor Mario Fuentes, abogado, periodista, experto constitucionalista y quien fuera presidente de la Junta Directiva de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Muy buenos días, señor presidente de la CIP, señores delegados, comisionado de la CICIG, estimados colegas. Muchas gracias. Aprecio enormemente esta oportunidad de poder compartir con ustedes cómo vislumbramos esta crisis política, una de muchas que ha habido en el país, pero me voy a referir concretamente, tal como se nos indicó, a las luces y sombras del periodismo durante esa crisis política que vivimos en Guatemala en el 2015. El hastío ante la corrupción que privaba al interior de las esferas estatales atropelló la dignidad de los guatemaltecos, quienes pidieron la renuncia del mandatario Otto Pérez y de Roxana Valdetti. Ellos, asediados por esta presión social y también hackeados por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, tuvieron que renunciar y retirarse del poder. Estos hechos, sin duda meritorios, hubieran sido imposibles si en Guatemala no hubiera habido la posibilidad de la libertad de expresión. Pero también hubo otro factor, y fue la decisión de Estados Unidos de contribuir con desarmar toda esa estructura criminal que estaba enquistada en el Estado. Y esto porque se convirtió en un verdadero peligro para los propios Estados Unidos. Si ustedes se recuerdan, la cantidad de niños no acompañados que prácticamente invadieron el territorio norteamericano, para nosotros fue un problema social, pero para Estados Unidos ya era un problema de seguridad. Y es en este contexto en el que yo quiero compartirles algunas ideas y algunas reflexiones que hemos hecho sobre lo que pasó en la prensa guatemalteca, luces y sombras y las lecciones aprendidas. Y también quiero recordar entonces cómo la defensa de la libertad de expresión es una batalla constante en todas partes. Y a nosotros en Guatemala nos ha tocado como doble, porque durante el conflicto armado más de 46 periodistas fueron asesinados, según reportes que nosotros entregamos a la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Y esta referencia histórica es muy importante, porque después de firmada la paz, el año pasado conmemoramos en Guatemala los 20 años de la firma de la paz, pero estos poderes paralelos que incidían en el Estado, cooptando a funcionarios corruptos, fueron transitando a grupos criminales que se incrustaron directamente en el Estado, y entonces sus intereses contrainsurgentes de antes se convirtieron, fueron mutando en intereses particulares y personales que tenían que ver con un enriquecimiento ilícito de saqueo de las arcas del Estado. Y a esto obviamente se nos fue encimando otro problema, el crimen organizado y la narcoactividad, que desarrollaron vasos comunicantes con estas estructuras criminales. Desarmar esa cooptación del Estado producida desde el interior del mismo fue la decisión que permitió desnudar esa realidad ante la ciudadanía y posibilitar esa movilización social motivada por el repudio que produjo esa crisis política. Mi entidad, la Asociación de Periodistas de Guatemala, estuvo también en esas manifestaciones y exigimos la renuncia del presidente. Sin embargo, antes de que detonara la crisis, la prensa guatemalteca, entiéndase radio, prensa escrita, televisión y la prensa digital,
estuvo publicando de manera constante, bueno, ya José Rubén mostró algunas ilustraciones sobre esto, informaciones, reportajes, investigaciones a profundidad, entrevistas en relación con esta situación que se estaba gestando y que se había incrustado y que se había convertido en un tremendo problema, no solo para nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, para incluso, repito, los propios Estados Unidos. El Estado estaba infectado, ¿verdad? Y estas contribuciones, estas informaciones y opiniones fueron generando inconformidades sociales y repudio a esos funcionarios que abusaron de su posición y saquearon el Estado. Se fue concientizando a la opinión pública y creando un estado de opinión generalizado en relación con la descomposición del gobierno y del Estado en general. Y entonces, como toda crisis, obviamente también genera oportunidades. Aquí la televisión adoptó una novedosa modalidad de transmisión en tiempo real desde los tribunales de las audiencias que se estaban realizando en los juicios públicos orales, y con esto también contribuyó a la educación de la ciudadanía. La prensa escrita también realizó una serie de investigaciones, la radio dio amplia cobertura a los casos, hubo una cantidad enorme de entrevistas con diversidad de actores y se multiplicaron las formas de comunicar. Programas interactivos en radio y televisión, nuevas modalidades de entrevistas. Incluso los propios señalados de la Comisión de Hechos Delictivos tuvieron espacio en los medios. Creo que es una forma de mostrar cómo la prensa actuó con absoluto profesionalismo en la cobertura de estos casos. Se intensificaron también las conferencias de prensa con asistencia masiva de los reporteros, que se fueron también especializando y buscando otras formas y otras fuentes de información. Y otra novedad fue la interactuación en las audiencias de todos los medios. Se acrecentó el uso del Twitter y del Facebook, a través de los cuales las personas participaron profusamente con sus comentarios y puntos de vista. Y también en el área rural, aunque aquí se concentra, como en muchos lugares, no todo el poder político, pero en ciudades de los departamentos, los medios locales contribuyeron a difundir aspectos que interesaban a los comunitarios. Y es que la corrupción se dio a todo nivel, a nivel nacional y subnacional, en las municipalidades. Y estos aportes de los medios fueron muy importantes, no solo para develar los casos, para contribuir en la investigación, para informar, para analizar y aportar datos, pero fueron también una especie de amortiguadores para contribuir a mantener la estabilidad, la gobernabilidad y la institucionalidad. Aquí la crisis se resolvió por la vía institucional. No hubo rompimiento del orden constitucional, ¿verdad? Y con esto se dio un paso más para intentar profundizar en la democracia. Pero hay que reconocer, como es natural y por diversas razones, que no todos los medios tuvieron los mismos enfoques. Pero también hay que reconocer que desde el Estado no se atrevieron a reprimir abiertamente las manifestaciones. Y quienes me acompañan hoy en este panel son ejemplo de periodistas que, siendo propietarios de medios, ocupando altos puestos de gerencia, directores, etcétera, contribuyeron en esta práctica de información y de denuncia. La prensa en Guatemala dio seguimiento en las calles minuto a minuto de las movilizaciones sociales, con lo cual la conciencia ciudadana se incentivaba y empoderaba, creando un sustento de legitimidad y empatía ciudadana hacia los órganos que lideraban la investigación criminal contra los funcionarios señalados de corrupción. La prensa escrita, radial, televisiva y digital acompañó la lucha de la población y fue su medio de expresión en relación con la indignación que generó toda esta situación que hoy estoy relatando. Pero la prensa también tuvo que pagar un alto costo por toda esta situación.
Funcionarios corruptos acorralados por el apremio de la investigación criminal y por la presión ciudadana, poderes criminales en los territorios más vinculados al narcotráfico y otras formas de crimen organizado agredieron a mis colegas, especialmente en los departamentos, donde son más vulnerables por el aislamiento que caracteriza al área rural del país en una realidad donde la actividad política se centra en la ciudad capital. Y desde el 2015, algunos medios que supuestamente pertenecían a un político, creados para favorecer su proyecto, empezaron una campaña de acoso contra varios periodistas independientes. Otros periodistas denunciaron en el Ministerio Público las amenazas que sufrieron por las coberturas informativas. Medios televisivos independientes sufrieron ataques cibernéticos sistemáticos mientras daban cobertura al caso conocido como La Línea. Otros señalaron que recibieron amenazas e incitación para que sus instalaciones fueran incendiadas. Periodistas departamentales fueron objeto de agresiones, intimidaciones y acoso cuando cubrieron notas de corrupción que involucraban a autoridades locales. A otros los censuraron, a otros se les quitó su salario por dar informaciones en las que se señalaba de corrupción a algunos propietarios del medio. Y en unos departamentos, los ejemplares de Prensa Libre fueron adquiridos en su totalidad para evitar su circulación por publicaciones sobre denuncias contra alcaldes. Diputados, candidatos y funcionarios fueron denunciados por corresponsales por intimidarlos y amenazarlos. Y el caso más grave, 3 periodistas fueron asesinados en Suchitepeques. El Ministerio Público ha solicitado que se retire el antejuicio a un diputado por considerarlo el autor intelectual en uno de los casos. Es muy importante también señalar como una lección aprendida acá para los medios y periodistas las consecuencias que a veces tiene que los empresarios de medios incursionen en política. Situación que se manifestó en esta crisis con un severo daño a la credibilidad de los medios. Pero otro caso muy grave, que ya lo mencionó también José Rubén, fue cuando políticos adquieren medios con fines aviesos, lo cual también ocurrió. El resultado de esto es un daño a estos medios que ven afectada su credibilidad y legitimidad, atributos que son muy difíciles de construir y que se pueden perder. Y quiero hablar de algo que ustedes escucharon, que aquí nuevamente vino el presidente a comprometerse que va a impulsar el programa de protección a periodistas. 16 entidades de prensa, asociaciones y cámaras a nivel nacional hemos exigido al gobierno que cumpla con su obligación y el compromiso asumido en Ginebra durante el examen periódico universal de adoptar un mecanismo de protección para periodistas, tal como lo ha recomendado reiteradamente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Guatemala, en menos de un año, 11 periodistas y comunicadores han sido asesinados. Este año, 2 de ellos. Entonces, es indispensable que se tome conciencia tanto por parte de dueños, directores de los medios y de los periodistas del riesgo en el que permanentemente estamos. No hay que esperar que ocurran las crisis para tomar estas medidas de prevención, pero es el Estado el obligado a garantizarnos la seguridad y a crear un ambiente idóneo para el ejercicio del periodismo. Una profesión que está calificada como de alto riesgo. Ya no digamos en un país como el nuestro, uno de los países más violentos del mundo, donde está instalada la criminalidad, especialmente, como repito, en el área rural. La seguridad de los periodistas debe ser asumida como la seguridad de los medios. Cuando los periodistas sufren agresiones por el trabajo que realizan, se está agrediendo la libertad de expresión y de prensa, y se violentan libertades fundamentales de la ciudadanía que ve limitado su derecho a la libertad de expresión.
La sociedad tiene derecho a estar informada y para ello se requiere que la libertad de expresión y de prensa esté garantizada. Este derecho es particularmente relevante en esos momentos de crisis, pero no hay que esperar para adoptar los mecanismos de prevención. Una lección aprendida en esta crisis del 2015, a mi juicio, es la necesidad de que impere en los medios una cohesión entre los propietarios, los directores, los altos mandos y los que ejercen la carpintería. Es decir, los periodistas que construyen las notas informativas, los reportajes, los espacios orientadores y constructores de eso que se denomina opinión pública. Si esta cohesión existe, los medios estarán en mejores condiciones de aportar para que la sociedad esté verazmente informada y políticamente consciente de lo que está sucediendo. Solo cuando una persona está informada puede participar en la toma de decisiones. Y también es importante resaltar la necesidad de que los medios tengan la independencia y la fortaleza necesaria para que en condiciones de crisis puedan jugar su rol sin sesgos, sin manipulaciones y comprometidos con la institucionalidad democrática. Y en síntesis, en Guatemala la crisis se resolvió institucionalmente, lo cual convirtió un riesgo en un fortalecimiento de la democracia. Y en esto los medios de comunicación jugaron un rol estratégico. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Lamilla. Quiero darle la palabra ahorita al señor Felipe Valenzuela. Buenos días. Creo que voy de lo particular a lo general y voy a ser lo más sucinto posible por razones de tiempo. Me siento sumamente raro y sumamente contento. Raro porque tengo una corbata puesta el domingo por la mañana, lo cual creo que para muchos también debe ser extraño. Y contento porque estoy aquí con panelistas, a todos les guardo un gran cariño y eso no es normal. A uno a veces lo invitan a mesas y por lo menos a uno o dos le caen mal a uno, en este caso no, todos son mis amigos. Así que saludos a los panelistas, maestros en algunos casos. Bueno, yo voy al grano, espero, porque a veces nos enamoramos un poco de la palabra los periodistas y nos vamos de largo, pero parto de esta idea. En realidad son dos ideas. Luces y sombras del periodismo. Recuerdo la primera campaña política que cubrí y me pidieron hacer un trabajo que se llamaba Luces y sombras de los candidatos. Y fue muy revelador para mí en aquel tiempo, era joven, que cuando se le pedía a los políticos enumerar sus virtudes, seguían y seguían, y cuando se les pedía confesar sus defectos, todos coincidían en que eran demasiado confiados. Parecía que se habían puesto de acuerdo, eran naif según ellos, lo cual no eran, ni siguen siendo. Yo no quisiera caer en eso hoy. Al hablar de las luces y las sombras de la prensa, tenemos, como todas partes de la sociedad, luces enormes y sombras enormes. Creo que más luces hoy, estoy convencido de que más luces hoy. Y por otro lado, quisiera jugar con una idea que tituló en su momento un homenaje al gran dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, hecho en Guatemala aquí por uno de mis maestros, el maestro Hugo Carrillo, que tituló ese collage de obras Ángel Oscuro o Demonio Iluminado. Creo que a los periodistas nos toca lidiar con demasiadas sombras todos los días, por más luces que querramos llevar con nosotros. Vivimos en un país, como lo dijo el doctor Ugaz, en un continente con un 78% de tolerancia a la impunidad. Hay otro estudio que hemos conversado muchas veces con Manfredo Marroquín, que viene entrando ahora mismo aquí a esta sala, que habla de cada 10 personas, una siempre va a ser corrupta, una siempre va a ser correcta y 8 dependiendo de las circunstancias. Eso casa de alguna manera con los números que dio el doctor Ugaz. Pero ahora voy directamente a lo que me interesa mucho resaltar. Y voy de nuevo con un dramaturgo, Arthur Miller, que además de escribir espléndidas obras, fue esposo de la rubia más sexy de la historia. Pero eso creo que no tiene nada que ver con el tema. Pero en todo caso él decía que tanto el teatro, pero sobre todo los medios de comunicación, lo que hacen es lograr propiciar
una charla de la sociedad consigo misma. Y eso está también vinculado con las luces y las sombras. Una sociedad que se habla a sí misma se ve en el espejo. Y una sociedad que se ve en el espejo no puede solamente decir qué linda soy, qué maravillosa soy, qué preciosa me veo. Tiene que escrutarse, tiene que analizarse con total coraje para demostrar y para descubrir y para asumir especialmente cuáles son sus zonas oscuras, todo lo que necesita corregir y modificar. Y en ese caso creo que la prensa juega un papel fundamental, no solamente en reflejar lo que somos y cómo llegamos a ser lo que somos, sino también en proclamar lo que podemos llegar a ser. Y en ese sentido está tal vez la luz más importante. Aquí en esta sala está uno de mis maestros. Creo que pienso en él todos los días. Que esto por favor no vaya a hacer que mi mujer se enoje. Es el maestro Javier Darío Restrepo. Él me enseñó a mí hace muchos años en Washington y después en Cartagena que la prensa debe tratar de ordenar el caos y de dar esperanza. Y ahí vuelvo a Arthur Miller. ¿Qué estamos haciendo en la prensa hoy día para que podamos propiciar esa conversación como sociedad que es tan importante, tan fundamental, tan necesaria, tan imprescindible y tan impostergable? Luces y sombras a partir del 16 de abril de 2015. Es el antes y el después de Guatemala. Y por lo que pude oír, podría ser el antes y el después de muchos países que se dieron cuenta por fin de que la corrupción mata, flagela y no permite que se desarrolle en los países, y que ve para otro lado cuando se muere la gente por falta de medicinas. ¿Qué ha pasado en Guatemala, o por lo menos cómo lo veo yo? Y aquí generalizo. Ha habido medios que en su momento, y me refiero específicamente al Partido Patriota gobernando, que fue realmente el sumum de la corrupción, que se atrevieron, como ustedes ya vieron, a denunciar lo que estaba ocurriendo. En otros casos lo evidenciaron con entrevistas directas. En otros casos lo hicieron por medio de trabajos que, aunque sea de manera sutil, nos estaban avisando de que estábamos enfrentándonos a un oprobio que, aunque no nos acompaña desde hace 4 años, sino desde hace 400 tal vez o 500, había llegado a un punto que no podíamos tolerar. Esa fue una luz, y tal vez la sombra fue que hubo todavía mucha gente crédula, mucha gente que creyó que era lo normal y no fue más allá de donde debió en la prensa. Muy importante como luz haber respaldado a la plaza en su momento. Nosotros no sabíamos si esa plaza iba a ser atacada. Un balazo en esa plaza pudo haber cambiado mucho la historia. Y los medios acompañamos, creo yo, de manera responsable y cívica esa acción de la plaza. Creo que como sombra tengo que asumir, y esto muchas veces por falta de brazos, que hemos dejado historias colgadas, que deberíamos insistir en darle seguimiento a temas que nos siguen doliendo. Como luz, importantísimo también mostrar la acción de la justicia. Eso fue fundamental. Amas de casa, gente que nunca, hombres, que nunca jamás se interesaban en las noticias, ahora saben que es una audiencia de primera declaración, saben que es una audiencia de etapa intermedia, saben lo que significa que se mande a alguien a juicio, se envíe a alguien a juicio. Como sombra, bueno, tengo que decir, no hemos propiciado lo suficiente un debate que llegue hasta el fondo para evitar los extremismos, o por lo menos para neutralizarlos, porque aquí siguen siendo demasiado poderosos. Y debo decir que me parece una enorme luz de los medios de Guatemala, no todos, pero varios de ellos, haber respaldado el excelso trabajo, el valiente trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y del Ministerio Público, y no solo de Iván Velázquez, el titular de la CICIG, y de Telma Aldana, que dirige el Ministerio Público, sino también de su equipo. Hay mucha gente, tanto en la CICIG como en el MP, que se la están jugando, y así se la juegan también los medios, para así convocar a la ciudadanía para que también se la juegue. Y hay que hacerlo de manera crítica. Yo en mi columna puedo estar totalmente en favor
de lo que hace la CICIG, pero como periodista tengo que ser crítico con lo que haga. Es mi responsabilidad y es mi obligación. Y en ese sentido, hay también un campo que no podemos obviar en este tiempo, que es el de las redes sociales. A los periodistas, lo de las redes sociales, por lo menos a los de mi generación, nos tomó por sorpresa. Yo jamás me imaginé que eso iba a ocurrir. ¿Y qué pasa ahora? Nos ha obligado a no ser timoratos, a decir ciertas cosas que teníamos, que antes de alguna manera callábamos. Digo de alguna manera, pero ahora no podemos, se vuelve muy obvio. Ha ocurrido un asesinato en un centro comercial del kilómetro 15.5, carretera del Salvador, ya no se puede decir, porque inmediatamente nos dicen, digan el nombre. Ya no lo podemos callar, pero a la vez tenemos que ser muy conscientes de que en las redes sociales primero se existe y después se piensa, y eso es muy peligroso. Nosotros los periodistas no podemos hacer eso, porque tenemos que corroborar, verificar, cruzar información y jamás publicar algo de lo que no estemos seguros. Y ahí está nuestra salvación, si se quiere ver de alguna manera, frente a la amenaza, si se quiere ver entre comillas, de las redes sociales, que le han dado mucha libertad de expresión a la ciudadanía, y eso es totalmente aplaudible. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Todo tiene sus luces y sus sombras. Maravilla que haya tanta vigilancia desde las redes sociales, terrible que haya call centers, net centers que están destruyendo moralmente a los periodistas. Y eso hay que luchar contra ello pronto, porque de verdad es muy complicado estar todos los días recibiendo insultos de gente disque anónima o anónima. Me parece importantísimo ir terminando, porque sé que el tiempo no nos abunda en este momento, hablando acerca del dilema ético. Eso debe ser permanente en los periodistas, pensar en el otro. Y aquí voy a poner un ejemplo que es parte del humor negro de la prensa, de las redacciones. Había un reportero de sucesos, que por cierto le tengo un gran cariño, que todas las mañanas, cuando estaba en sesión y le notificaban desde los bomberos o desde la policía que ya el primer muerto había sido encontrado, decía, ya me echaron la bendición. Claro, era humor negro, muy negro de la prensa, de las redacciones, de los periodistas. Hasta que un día la bendición se la echaron con una compañera de trabajo. Entonces supo que no era una bendición un muerto, y así empezó a pensar en el otro. Nosotros los periodistas, para tener luz permanentemente, debemos pensar en el otro, porque de esa manera vamos a hacer mejor nuestro trabajo. No es justo que todavía siga existiendo el reportero que se solaza oyendo llorar a una víctima que acaba de perder por violencia a su esposo, a su hijo. Tenemos que cuidar mucho eso, porque como dijo también el maestro Javier Darío Restrepo, que está aquí presente, ojalá que no se haya ido, es una luz enorme para el continente lo que él nos ha enseñado. Los dueños de la información no son los medios, ni los directores, ni los propietarios de los periódicos, ni de las radios, ni de los canales de televisión, ni los reporteros, ni los editores. Los dueños, la dueña es la audiencia, la dueña es la población. Arthur Miller nos pide o nos sugiere que logremos que la sociedad converse consigo misma. Tenemos que lograrlo, tenemos que propiciarlo, tenemos que intentarlo, y los periodistas debemos también intentar ser ejemplo. No podemos hacer lo mismo nosotros de lo que le estamos señalando a los políticos o a los evasores o a los que se aprovechan de la comunidad internacional de mala manera. No podemos hacer lo mismo nosotros, aunque nos cueste. Tenemos que ser ejemplo, y nadie es perfecto. Ningún medio es perfecto, ningún ser humano aquí presente es perfecto, pero podemos buscar esa luz sobre la sombra. Y regreso a la idea de ese enorme dramaturgo que era Tennessee Williams, y de ese enorme dramaturgo que también era mi maestro Hugo Carrillo. Ángel oscuro o demonio iluminado, ¿qué somos? En realidad somos gente que tiene que lidiar, pelear con sombras todo el tiempo, porque eso es la realidad, pelear con sombras, pero con una luz que tenga esperanza. Bastenier lo ha dicho varias veces, no existe el periodismo objetivo, existe el periodismo decente, y eso es lo que creo que nos salva, ser decentes y buscar esa decencia en cada momento. De ahí el dilema ético. Termino con esto. Hay una frase de Kapuscinski que siempre me ha gustado mucho,
que dice que en realidad nosotros los periodistas no debemos pisar cucarachas, sino encender la luz para que las cucarachas se oculten. En Guatemala hemos llegado hasta el colmo de que con toda la luz y todos los reflectores, las cucarachas todavía claman ser inocentes. Y eso es un enorme desafío. Y es el desafío del servicio. Más que el cuarto poder, sostengo y sostendré siempre, somos el primer servicio. Gracias. Muchas gracias. Ahorita le doy la palabra al señor Sandoval. Gracias por la oportunidad, gracias a la CIP, gracias a ustedes por estar aquí. Me siento muy contento de estar en este grupo de amigos y de gente que, como yo, pues nos interesamos por hacer un buen periodismo. Me puse a pensar que al presentar las luces y sombras, la idea de las luces y sombras del periodismo en Guatemala, para que no se quedara únicamente como algo referente a este país, hablamos de las luces y sombras del periodismo, digamos. Viéndolo desde la perspectiva de las ideas éticas, porque las ideas éticas, los principios éticos, nos dan a nosotros escudos para defender y explicar lo que hacemos. Un querido amigo, profesor de ética, Frank Diver se llama, ya retirado, me regaló un libro donde decía: te doy este libro sobre ética, léelo, te va a poner muy contento o te va a poner en una situación incómoda. Pero, como dicen, hablar de ética es la cosa más divertida que uno puede hacer con la ropa puesta. Así que como estamos con la ropa puesta todos, creo que deberíamos dedicar un poco a esto. Los ataques que recibe la prensa aquí en Guatemala están basadas en una idea, y es que lo que hace la prensa está mal. Lo que hace la prensa no se justifica. Que hacen acciones incorrectas. Y entonces, puesto que la ética lo que nos dice es que es correcto y que no, pensemos en el periodismo sobre ese tema. Ellos esconden con esta frase sus intenciones verdaderas, que es destruir la libertad de emisión del pensamiento, que por supuesto que lo ejerzamos más que otros ciudadanos, los periodistas, no quiere decir que sea derecho únicamente de los periodistas, sino es del ser humano. En esto coinciden políticos, los grupos de poder económico o de otro tipo, que siempre es terrible. Los mensajes políticos están llenos ahora de falta de contenido. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, sí se puede, ni corrupto ni ladrón, let's make America great again. Por cierto, no sé dónde queda ese país, yo sé dónde queda ese continente, pero no sé dónde queda ese país. Debemos entonces buscar cuáles son las columnas que sostienen la corrección de la actividad periodística. Y tenemos que irnos a la historia. Son armas para defender
nuestra profesión, pero son armas que también nosotros se pueden volver contra nosotros mismos si no las aplicamos bien, pero ese es otro tema. En los 51 años que tengo que han pasado desde que yo entré por primera vez a una redacción, pues han pasado muchas cosas. Y como se dijo aquí, muchas veces yo fui producto de una generación, no solo donde la preocupación no era si tal tipo o tamaño de letra iba a hacer que la página se mire bien en su diseño, sino utilizar esa palabra o iba a representar que nos mataran o no. Y yo pertenezco a la generación donde muchos periodistas los tuve que ir a enterrarlos, tuve que ir a estar en sus funerales. Esos enemigos del periodismo, su objetivo, insisto, es decir que nuestra tarea es maligna y que lo es, por tanto, la de toda persona que quiere expresarse. Quitemos entonces el polvo a los viejos textos filosóficos, multicentenarios. Y entonces veremos, por ejemplo, que cuando nosotros balanceamos nuestra información, cuando representamos varios puntos de vista sobre un tema, resulta que estamos aplicando la idea de Aristóteles. Pues Aristóteles dice con su regla de oro. Entonces, entre los extremos, ¿cuál es publicar o no publicar? Pues son los dos extremos. Publicar solo de algo y nada de otro, es otro extremo. Y ahí, como ven ustedes, es una de las bases que ustedes publican solamente una parte o publican lo que los malos quieren que se sepa, siendo por supuesto los críticos los buenos, ¿no? Ahora, si nosotros actuamos y hacemos de eso una norma de nuestro trabajo, resulta que estamos siguiendo a Kant con su imperativo categórico. Kant dice, hagamos de cada acción de tal manera que se pueda hacer una norma, una ley. Y eso explica por qué nosotros debemos dar un tratamiento igual a todos. En el caso de publicar temas que provocan molestia a determinadas personas o a determinados grupos, se está aplicando entonces el principio de la utilidad de Mill, que dice, él lo pone en términos de que es correcto lo que provoca mayor felicidad a mayor número de personas. Y entonces yo les digo, hablando de la corrupción que estamos hablando ahorita, bueno, los corruptos, los grupos cercanos son menores en número que la población que se beneficia con esa publicación. Entonces, por tanto, también está justificada. Y incluso, fíjense, la idea judeocristiana, de la ética judeocristiana, sí nos dice también que para justificar nos sirve porque el periodismo debe darle cabida de alguna manera a los desprotegidos. Ahora, como estamos hablando de temas morales, tenemos que señalar, y ya se ha mencionado aquí un poco,
¿A quién nos debemos nosotros como periodistas? Bueno, nos debemos a nosotros mismos, para empezar, como personas. Nos debemos a nuestra audiencia. Nos debemos a los medios informativos donde trabajamos. Nos debemos a los colegas y, por supuesto, a la sociedad. Ahora, cuando trabajamos tenemos que tomar decisiones. Ahora, la pregunta es fácil de decir, pero ¿quién debe tomar esa decisión? ¿Quién debe decidir qué se publica, qué no se publica, cómo se publica? Debemos ser nosotros los del gremio, nosotros los periodistas. ¿Por qué? Porque si no, la alternativa es que lo decidan los gobiernos, los grupos de poder, y eso, por supuesto, es malo. Ahora, ¿cómo debemos decidir? Con responsabilidad. Tenemos que tener responsabilidad, porque cuando se ejerce sin responsabilidad este tipo de esta libertad, lo que estamos haciendo es dándole armas a los enemigos de la libertad. Y recuerden que tenemos el problema de la falta de tiempo. Yo quiero decirles que me preocupa enormemente lo que acaba de mencionar Luis Felipe de las redes sociales. Me preocupa grandemente que figuras políticas de enorme importancia en el mundo ahora reaccionan, agarran su teléfono inteligente y dicen cualquier cosa y pueden provocar hasta una guerra. Ahora, otro aspecto que nosotros tenemos que hacer y tenerlo claro es, tenemos que identificar siempre el problema. ¿De qué estamos hablando? Aplicar los valores que nosotros hemos escogido. El valor, por ejemplo, de servir a la sociedad, de ir en contra de la corrupción, por ejemplo, buscar los principios éticos de los que acabo de mencionar y aplicar el criterio sobre la lealtad y sobre a quién debe ser leal. Ahora, yo creo que sin hacerlo, tal vez esta forma tan específica como yo lo estoy diciendo aquí, he sido profesor de ética periodística durante algunos años, creo que la prensa de Guatemala y la prensa en general del mundo funciona en estas formas, pero es bueno detenerse un poco para ver dónde nos estamos, dónde nos podemos nosotros asir para que responder a los enemigos de la prensa. Y creo que con esto termino. Creo les dejo un mensaje. Debemos ser los principales críticos de nosotros mismos. Debemos ver cómo nos miran a nosotros, tratar de hacerlo así. Es la única manera de que podamos defender a nuestra profesión y sus valores de los verdaderos enemigos que no son los enemigos de la prensa o de los periodistas, sino los enemigos del público, de los lectores, de las audiencias. Gracias. Bueno, ahora le doy la palabra al señor Fuentes. Muchas gracias. Muy rápidamente, por razones de tiempo, respeto a todos ustedes. Agradezco a la Sociedad Interamericana de Prensa por esta invitación y pues sobre este tema de luces y sombras, en
los medios de comunicación social en Guatemala, quiero señalar que tengo pues una doble profesión, que es abogado y comunicador, periodista. He transitado durante muchísimos años al lado de mi buen amigo José Rubén Zamora. Soy miembro del consejo editorial del periódico y consecuentemente conozco todas las vicisitudes que ha sufrido mi amigo personal y colega, José Rubén. Dada esa doble calidad profesional que tengo, pues he conciliado a lo largo de mi vida las dos profesiones. Y en ese sentido me he propuesto la defensa jurídica del ejercicio de la libertad de expresión de ideas. Dentro de este marco de luces en el ejercicio de la libertad de expresión, quiero señalar algunas cuestiones que he promovido y que he tenido éxito ante los tribunales de justicia. Por ejemplo, se emitió una ley de colegiación profesional obligatoria en donde se obligaba a los comunicadores y periodistas a colegiarse obligatoriamente y a estar sujetos a un control del ejercicio profesional. Planteé una impugnación ante la Corte de Constitucionalidad en contra de las disposiciones que así lo establecían en esta ley de colegiación profesional obligatoria, y la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia trascendental, estableció que no era obligatorio la colegiación profesional de comunicadores y periodistas en los siguientes términos. Dice que quedan excluidas las profesiones cuya actividad se basa en el atributo humano de pensar y de difundir las ideas, ya que dicho atributo, de conformidad con los criterios ius naturalis, presupone al derecho y, siendo una manifestación de la libertad, no es consecuencia del mismo. Asimismo, en otra oportunidad planteé la impugnación del delito de desacato. El delito de desacato, como todos ustedes saben, criminaliza a quien ofende la dignidad o el decoro, la falta de respeto, la amenaza, la injuria o calumnia en contra de funcionarios o autoridades públicas. Esta impugnación también se tuvo éxito y la Corte de Constitucionalidad dejó sin vigencia el delito de desacato que estaba previsto en el Código Penal de Guatemala. Esta sentencia rápidamente decía: de manera que, si bien la normativa penal no contempla una censura expresa, sí puede motivar a una autocensura del propio ciudadano en asuntos sobre los cuales, en un sistema democrático, se requiere de su expresión crítica para motivar el correspondiente escrutinio de la función pública. He luchado porque se descriminalice el ejercicio de la libertad de expresión de ideas, que ha sido precisamente uno de los postulados importantes o principios que ha sostenido la Sociedad Interamericana de Prensa. Y aunque no se ha logrado que se suprima esta penalización, sí por lo menos han habido por lo menos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad
en donde se establece la posibilidad de que se inicien acciones civiles por daños y perjuicios en vez de acciones criminales en contra de quienes ejercen la libertad de expresión de ideas. Aunque la Ley de Emisión del Pensamiento y la Constitución claramente establecen que los delitos en el ejercicio de la libertad de expresión deben ser, digamos, juzgados a través de una jurisdicción privativa. Otro caso interesante es el caso de terrorismo fiscal contra el periódico, que José Rubén lo señaló anteriormente. Logramos primero un amparo porque había un acoso y un hostigamiento en contra del periódico en materia fiscal. Se obtuvo que la Corte de Constitucionalidad declarara procedente ese amparo y posteriormente iniciamos una acción de resarcimiento de daños y perjuicios en contra de la administración tributaria. Logramos en tribunales ordinarios que se condenara al Estado al resarcimiento de daños y perjuicios por esta situación. Y el Estado, la administración tributaria, se ve obligada a resarcir al periódico por los daños y perjuicios que se le habían irrogado. Estas son algunas cuestiones relativas a la protección jurídica de la libertad, del ejercicio de la libertad de expresión, en donde se ha avanzado en nuestro país. Hay sombras a las cuales también quiero referirme en el ejercicio de la libertad de expresión de ideas. Ya algunos que me han antecedido en el uso de la palabra se han referido a los ataques descalificadores, infamantes y canallescos contra periodistas y comunicadores, orquestados por funcionarios políticos y delincuentes desde call centers y plataformas informáticas anónimas. Con perfiles apócrifos han contaminado las redes sociales cuando se ven amenazados sus intereses. Estos ataques, sin duda, se encuadran dentro de los supuestos de la real malicia y por ende son susceptibles de ser perseguidos penalmente. En eso he estado trabajando, precisamente en interesar a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público para que precisamente se hagan investigaciones en ese sentido. Porque no solo se atacan a periodistas y comunicadores de esta manera canalla, sino que también a otras personas, por ejemplo, el caso del comisionado contra la impunidad en Guatemala, que ha sido también víctima de este tipo de ataques. Otras sombras son que para soslayar el someterse a juicio por jurados, se han presentado acciones penales alternas en contra de periodistas y comunicadores por parte de presuntos ofendidos por publicaciones para soslayar precisamente la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento. Por ejemplo, en el caso de José Rubén, y lo mencionaba anteriormente, es la imputación del delito de femicidio. Lo planteó la ex vicepresidenta de la República, Roxana Barleti, alegando violencia psicológica y los tribunales le dieron trámite. Todavía se está sustanciando esta denuncia que se presentó en contra de José Rubén por el delito de femicidio y también otras exfuncionarias que han planteado esta situación, esta impugnación directa por femicidio. Esto es importante señalarlo porque posiblemente por falta de conocimiento de los tribunales de lo que es
el derecho de las comunicaciones, ha posibilitado que este tipo de acciones penales avancen en los tribunales de justicia. Es importante, por consiguiente, llevar a cabo una capacitación tanto de juzgadores, de fiscales, defensores de oficio, para que conozcan la materia del derecho de las comunicaciones y que no se presten precisamente a este tipo de maniobras. Y finalmente, una sombra que a mí me preocupa es la doble victimización de comunicadores y periodistas que ocurre tanto en el Ministerio Público como en los tribunales a través de la desestimación de denuncias por la comisión de delitos en contra de ellos. Verá, yo personalmente tuve una experiencia en ese sentido, casualmente junto a mi amigo Mario Antonio Sandoval, en que se desestimó una denuncia que presentamos precisamente porque se estaban sacando en los medios y a través de volantes ataques personales en contra de ambos. Esta doble victimización se da también con la lenidad en la substanciación de las investigaciones y juzgamientos de crímenes contra periodistas y comunicadores. Finalmente, quiero señalar que si bien no existe jerarquías entre las libertades, entre las modalidades de la libertad, en mi opinión, y citando a un escritor eminente guatemalteco, Francisco Pérez de Antón, la libertad de expresión de ideas posiblemente no es la que en jerarquía sea superior a las otras libertades, pero sin duda es la más elocuente. Muchas gracias. Bueno, quiero darle las gracias a todos los panelistas por darnos una interesante intervención sobre el periodismo de este país. Lamentablemente no nos queda tiempo para preguntas y nos queda el compromiso a todos los países de luchar para tratar de lograr la luz todo el tiempo y minimizar la sombra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amable. Por la valentía expresada siempre por la prensa guatemalteca. La CIP estuvo acompañando a la prensa guatemalteca en todo este proceso, desde la situación de la guerra civil hasta los temas de impunidad y últimamente por los temas de corrupción, con varias misiones y delegaciones internacionales apoyando los medios de